Bienvenidos al programa Construyamos Familia, con el terapeuta familiar John Gómez y la psicóloga especialista en familia Paola Criollo. Saludamos de una manera muy especial a todas las personas que participan de este su programa Construyamos Familia. Hoy tenemos un tema muy especial. Hablaremos acerca de la depresión. Te invitamos a listar una hoja, un lápiz para tomar nota y colocar en práctica lo que aprendamos hoy sobre este tema tan importante. Queremos recordar a todas las personas que nos escuchan que los días jueves y viernes estamos apartando un tiempo especial para atender de manera gratuita a las personas que requieran orientación psicológica, orientación personal, familiar y también en el tema de adicciones. Si deseas agendar una cita sin costo, escríbanos al número de WhatsApp y con gusto apartaremos un espacio para ti. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Cordial saludo, estimados amigos, les habla Paola Criollo, psicóloga especialista en familia. Hoy conversaremos sobre la depresión, identificar y cómo ayudar. Es importante recordar que la depresión hoy ha aumentado mucho en el mundo y uno de los riesgos más altos en la depresión es el suicidio. Cada 40 segundos una persona se quita la vida en el mundo. En la Santa Biblia encontramos una promesa muy especial para quienes están pasando por un episodio de depresión. Lamentaciones 3, versículos 19 al 24 nos dice: Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Aquí el versículo 19 nos lleva a recordar que la depresión está asociada con esos pensamientos que se sienten amargos como la hiel en algunos momentos de la vida. Estos pensamientos se intensifican tanto que están tan presentes, tan persistentes, que llevan a la persona a sentir que están en una prisión, que están en un hueco profundo del cual no pueden salir. La depresión es un trastorno de la salud mental frecuente. Este se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se calcula que afecta a más de 280 millones de personas en el mundo. El riesgo más alto en un proceso de depresión es el suicidio. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años hoy es el suicidio. Por eso es importante nosotros identificar los síntomas y revisar cómo podemos ayudar. Porque quizás quienes están escuchando, algunos se identifiquen con los síntomas, pero también pueden identificar que algún miembro de su familia esté presentando depresión y es importante buscar ayuda, prestarle acompañamiento, prestarle atención. La depresión está asociada con la emoción de la tristeza, pero sentir tristeza en nuestro día a día no necesariamente quiere decir que estamos presentando depresión. Para decir que tenemos depresión debemos cumplir unos criterios y unos síntomas específicos. Todos tenemos derecho a experimentar la emoción de la tristeza y la sentimos, la experimentamos ante determinadas situaciones que se nos presentan en la vida. Algunas personas ante la pérdida de un ser querido, un divorcio, pueden llegar a presentar un episodio de depresión leve. Pero si no le prestamos la debida atención se puede convertir en un episodio de depresión moderado o convertirse en un trastorno de depresión mayor. Para decir que estamos presentando un trastorno de depresión mayor es importante tener en cuenta los siguientes síntomas. La persona puede presentar un estado de ánimo de tristeza muy profunda la mayor parte del día, casi todos los días. Estos criterios que voy a mencionar, que son 10, se deben cumplir.
casi todos los días, la mayor parte del día, por lo menos 2 semanas. El segundo síntoma está asociado con insomnio o hipersomnia. La persona no logra conciliar el sueño o no se quiere levantar y está presente casi todos los días, la mayor parte del día. Pérdida o aumento de peso. La persona no quiere recibir alimento o quiere consumir alimento todo el tiempo. 4. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días, observable por otros. Se altera el sistema nervioso. Síntoma 5. Disminución del interés o placer por casi todas las actividades, la mayor parte del día, casi todos los días. Una persona que se levantaba, iba a montar bicicleta, le gustaba ir a trabajar, ir al gimnasio, le apasionaba su trabajo, compartir con su familia, de repente empieza a prestar desinterés por esas cosas que le producía placer la mayor parte del día, casi todos los días, y es presente por lo menos más de 2 semanas. Y se deben cumplir por lo menos 5 de los síntomas que estamos mencionando en este día. Síntoma número 6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. 7. Sentimientos de inutilidad y culpabilidad. La persona se siente inferior, se cuestiona, se compara o se culpa por todo. Así los demás miembros de la familia no le estén culpando de nada. 8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse casi todos los días. No logra concentrarse, está conversando con alguien y se desconcentra fácilmente, no puede continuar o mantener una conversación constante. 9. Pensamientos de muerte recurrentes, no solo de morir, sino ideas suicidas recurrentes. En los niños y jóvenes, estos síntomas se pueden asociar a irritabilidad constante o tristeza profunda. Los jóvenes pueden empezar a conectarse en temas de adicciones. Claro, no siempre quiere decir que el chico que está buscando salidas a través de la adicción es porque tiene un proceso de depresión. Por eso el profesional en la salud mental o el médico general debe hacer una evaluación para afirmar que se cumplen los criterios y que se está pasando por una depresión y cuál es el tratamiento a seguir. La mayoría de las personas no aceptan o no son conscientes que tienen depresión, o por otro lado, los integrantes de la familia no aceptan que su hijo, que su esposa, que su esposo está pasando por un proceso o por un episodio de depresión y solemos irnos a juzgar, a cuestionar y no prestamos atención a los síntomas para ayudar. Así que es importante, tú que estás escuchando en esta mañana, que tengas en cuenta cada uno de estos síntomas que estamos mencionando. Si notas que tú o tus seres amados están cumpliendo alguno de estos síntomas, es importante que prestes atención inmediata y que busques ayuda. Si la ayuda la buscas por tu EPS, lo primero que debes agendar es una cita prioritaria con tu médico general, contarle los síntomas que estás presentando o que está presentando tu familiar si es un menor de edad. Y el médico hará el direccionamiento con el psicólogo de la EPS y con el psiquiatra. Una vez el médico haga este direccionamiento, es importante acudir a la cita, agendar la cita, porque es de vital importancia realizar un tratamiento adecuado, recurrente y apoyarnos. Si el familiar no quiere pedir la cita, nosotros podemos motivarlo con mucho amor, ayudar a pedir la cita, acompañarlo, por lo menos ayudarle a dar ese primer paso. Ya seguidamente el asistir a las citas o estaremos ahí pendientes animándoles. La depresión puede presentarse de forma leve, moderada o grave. Encontramos otros trastornos de depresión, entre ellos encontramos el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo. Este se puede identificar con rasgos de irritabilidad crónica, grave y persistente. La persona tiene cólera muy frecuente, se presenta mucha frustración, puede ser verbales o conductuales estos síntomas, pero deben ocurrir frecuentemente 3 o más veces a la semana por un largo tiempo. Si presentas alguna de estas sintomatología, es importante que prestes atención y busques ayuda, porque también es un tipo de depresión que requiere un tratamiento adecuado. Encontramos también el trastorno depresivo persistente, que lo llamamos distimia. ¿Cómo lo podemos identificar? Es un ánimo deprimido que aparece la mayor parte del día durante la mayor parte de los días, durante al menos 2 años y al menos durante 1 año en los niños o adolescentes.
se agrupan al trastorno de depresión mayor. Los síntomas en una distimia se identifican de la siguiente manera. Primero, somatizan la depresión en otras enfermedades. La persona constantemente está en citas médicas, le realizan exámenes, laboratorios, el médico le dice que todo está muy bien, pero la persona sigue insistiendo que algo pasa. Y somatizan la depresión en otras enfermedades y el médico les dice, vamos a remitirte al psicólogo o al psiquiatra porque necesitas ayuda. Y algunas de las personas lo que dicen es, yo no estoy loco, no voy a ir al psicólogo, y evaden el tratamiento. Segundo, se culpan de todo. Alguien hace algo que no estuvo bien y se están culpando aunque nadie les esté diciendo que tuvieron la culpa. Tercero, no hay sentido del humor. Alguien dice una broma o le sucedió algo por lo cual pueda reírse y la persona no sonríe. Es más, los familiares tienden a tener demasiado cuidado para decir algo con el temor de que el familiar se sienta o culpable o que se enoje o que se tome en personal lo que se está diciendo. No hay sentido del humor. Cuarto, todo lo toman en serio. Alguien le hace un comentario queriendo resolver alguna situación y se toman las cosas en personal, se enojan y todo lo convierten en un problema. Incluso se puede convertir en un momento de violencia intrafamiliar. Quinto, piensan que son un estorbo. Nadie me quiere, yo mejor no estoy aquí, mejor me voy, todos me rechazan, todos me desprecian. En general sienten que son un estorbo y lo están comentando la mayor parte del tiempo en su hogar. Sexto, sus pensamientos son negativos. Todo se enfoca en lo negativo. Si va a presentar una entrevista, no, ese trabajo no es para mí, no me lo van a dar. Se comparan con otras personas, a los demás les va mejor que a mí. Ellos sí nacieron con la oportunidad de ser felices y todo lo enfocan totalmente en lo negativo, no solamente para sí mismos, sino hacia los demás. Los llamas para saludarlos y siempre el saludo se expresa en un tono negativo. Aquí llevándola y asociado con pensamientos negativos. Por supuesto, los pensamientos negativos se convierten en palabras que expresamos negativas y eso también nos puede llevar a tener comportamientos negativos. Séptimo, la persona pasa la mayor parte del día muy amargado. Octavo, el familiar suele estar muy aburrido. Y noveno, sin gusto a nada, todo lo ven como un problema. No le encuentran la salida, se estancan en la situación. Así que estábamos conversando sobre un trastorno de depresión por distimia que también requiere una ayuda, un tratamiento oportuno. Otro trastorno de depresión es el trastorno disfórico premenstrual, el cual presencian algunas mujeres en la etapa de la menstruación. Los síntomas más presentes es expresión de la habilidad afectiva, cambio de humor, de repente está triste o está llorosa, sensibilidad, rechazo. Puede presentar ansiedad y se repite durante la fase premenstrual. Algunas mujeres presentan estos síntomas unos días antes de entrar en el ciclo menstrual, otras lo viven en el periodo menstrual u otras mujeres lo viven después que se termina el ciclo menstrual. Es importante identificar estos síntomas y a la vez acudir al médico, al psiquiatra para que nos pueda dar un diagnóstico y de esa forma en el momento en que vivimos el periodo menstrual poder identificar en qué momento es que presentamos ese trastorno de depresión para manejarlo de una forma adecuada y que no se nos convierta en otra situación familiar. Algunas mujeres nunca lo experimentaron en su etapa de menstruación, pero lo pueden experimentar antes de entrar en el ciclo de la menopausia o durante la menopausia. Otras lo experimentan en la etapa de embarazo. Una vez nace el bebé pueden entrar en una depresión postparto. Estos síntomas se pueden acompañar de síntomas conductuales o físicos y es importante buscar ayuda y darle un manejo adecuado con un tratamiento tanto por psicología como por psiquiatría. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org
o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704. Causas de la depresión. Primero, exceso del pasado. Algunos vivieron algunas experiencias muy traumáticas en su infancia, en su adolescencia, en relaciones anteriores, las cuales nunca han hecho un proceso de sanar, de soltar, y la acumulación de este dolor emocional puede ser uno de los factores causales de una depresión. Segundo, carga emocional que no se ha cicatrizado. Es importante nosotros realizar el proceso de cicatrizar nuestras heridas emocionales para tener una buena salud emocional, física y mental, y que esto aporte en cada una de las dimensiones de nuestra vida. Tercero, muy asociado al pasado. Cada uno de esos sucesos del pasado a los cuales nosotros nos aferramos y nos soltamos son causa de depresiones. Recordemos que el presente es hoy, el pasado fue ayer y el futuro es mañana. Los tres están tan cerca, pero muchas veces nos quedamos aferrados al pasado. Ese pasado que dolió tanto, es importante trabajar en sanarlo, en soltarlo y en darle un nuevo significado a esa narración dolorosa de nuestra historia de vida, para que nuestro presente pueda ser diferente y nuestro futuro lo podamos ver con una perspectiva positiva. Es un trabajo que debemos hacer cada uno de los integrantes de la familia de una manera individual. La mamá no puede sanar por sus hijos. Sus hijos deben tomar la decisión de hacer el proceso de sanar las heridas de su historia de vida. Cada papá debe hacer el proceso de sanar sus heridas, cada abuelito, cada tío, cada padre, cada mamita. Todos de una forma individual debemos hacer el proceso de sanar nuestro corazón. Cada uno tenemos un cerebro muy especial en el cual nosotros podemos hacer ese trabajo de decidir sanar, soltar para tener nuevos significados en nuestro hoy. Hay causas de depresiones que son genéticas, pero eso lo determina el genetista, el psiquiatra después de algunos estudios, de algunos exámenes y de evaluar las raíces familiares. Esos factores genéticos se pueden convertir en predisposición, que ante una determinada situación difícil que afrontemos, como la pérdida de un ser querido, un divorcio, la pérdida de un trabajo, un accidente traumático, podemos entrar en ese episodio de depresión y empezar a vivenciar el trastorno de depresión mayor. Después de identificar cada uno de estos síntomas que se pueden presentar ante un trastorno de depresión como los que hemos mencionado en este día, entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo ayudar? Es importante tener en cuenta que el suicidio es un gran riesgo en la depresión y es importante prestar alerta, estar atentos. Cuando un familiar está pasando depresión, estar alerta de ese síntoma sin entrar en pánico. Cuando la persona esté dispuesta a hablar, es importante que la escuches, no te apresures a dar consejos. Una vez el familiar empiece a hablar, escúchalo, porque algunas veces empezamos a dar respuestas inmediatas que se pueden convertir en juicios o en acusaciones o en defendernos, y entonces el familiar se bloquea y ya no nos va a hablar de eso que estaba pensando o que estaba planeando hacer. Así que no nos apresuremos a dar consejos y escuchemos. Tómate en serio los signos de alarma. Hazte cargo de su estado de ánimo. Si lo ves muy triste, que se siente muy vacío, no se quiere levantar, no seamos de los que estamos ahí echando la cantaleta en vez de sentarnos a un ladito a tratar de que el familiar nos hable un poquito y poder escuchar realmente qué es lo que está sintiendo para poder ayudarlo. Ayúdale a encontrar los aspectos positivos de sí mismo, en vez de estar todo el tiempo resaltándole todo lo negativo que no hace. Entonces mejor resáltele los aspectos positivos. ¿Qué tiene su familiar de positivo? Sus cualidades, sus virtudes, sus talentos, sus capacidades. Que esté pasando por un trastorno de depresión no quiere decir que es una persona que no sirve para nada, porque son algunos de los comentarios que en algunos momentos solemos decirle a los familiares cuando están demasiado tristes, con su estado de ánimo demasiado bajo. Entonces debemos tener mucho cuidado. En vez de decir cosas negativas, mejor resaltemos y ayudemos a encontrar los aspectos positivos.
Tratemos de mantenernos cerca. Aquí estoy hablando del riesgo y la alerta ante el suicidio. Retira los objetos que pueden ayudar a contribuir al suicidio. Navajas, cuchillos, tijeras, tener cuidado con las ventanas. Todo lo que podamos nosotros hacer para prevenir un suicidio es importante hacerlo. Permitirle los espacios al familiar para hacer sus cosas individuales, pero a la vez no dejarlo mucho tiempo solo. Es importante hablar directamente del suicidio. Si el familiar quiere contarnos lo que está pensando, lo que está planificando o qué es lo que le está motivando a hacerlo, es importante que nosotros escuchemos, conversemos, dar sugerencias, alternativas, esperanzadoras, pero no irnos a juzgar, a sermonear, a echar la cantaleta, porque eso no va a ayudar para nada. Motivemos a que el familiar, a que nuestro familiar, nuestro amigo, nuestro vecino inicie el tratamiento. Contribuir en ayudar a pedir la cita médica. Si el familiar no tiene para pagar la consulta, pues entonces reunir entre todos y pagarle la consulta, pagarle el tratamiento para que él pueda tener esa ayuda inmediata. Hay personas que necesitan la ayuda y nosotros le decimos busca ayuda, vaya y busque ayuda, pero quizá la persona no tiene ni EPS ni tiene cómo pagar la consulta médica. Así que es importante revisar eso. Y ayudar en el tratamiento es también contribuir económicamente para que la persona, nuestro familiar, nuestro ser amado, pueda acudir a esa ayuda inmediata. Apoyemos el tratamiento, ayudemos a agendar la cita, acompañémoslo a iniciar. Ir al psicólogo o al psiquiatra inicialmente a la persona le puede dar miedo, puede tomar como esa iniciativa, pero luego prefiere no ir. Así que es importante que usted esté ahí acompañándolo, animándolo para que pueda iniciar ese proceso. Después que inicie, pues lo motivamos a que pueda asistir a sus controles. En cuanto a la fe, es importante que no cuestionemos la fe, porque en algunos momentos solemos decirle a la persona es que es falta de fe, le hace falta más orar, lo que no tienes conexión con Dios. Es importante motivarle a orar, es importante motivarle a tener esa conexión con Dios, pero un trastorno de depresión no tiene que ver con que la persona no tenga fe o que no quiera buscar de Dios. Más bien digámosle, ven, oremos y ora por él, por ella, acompáñalo y ayúdale a fortalecer su parte espiritual. Es importante que todos nos vistamos de mucho amor. Las personas que están pasando por depresión necesitan mucho amor, necesitan compañía, necesitan saber que hay alguien que está ahí. En algunos momentos no quieren hablar, pero sentir la compañía de alguien que está pendiente, aunque no quieran hablar, es importante. Es importante que seamos simpáticos, sentir simpatía, empatía. ¿Cómo me gustaría que me ayudaran a mí si en algún momento llegase a pasar por un trastorno de depresión mayor? Nosotros no estamos exentos de en algún momento de nuestra vida pasar por un tipo de depresión mayor. Así que es importante aprender a ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro. No se exprese en negativo. Recuerda que quien está pasando por un episodio o un trastorno de depresión mayor, sus pensamientos se enfocan en lo negativo, entre lo negro y lo gris. Cuidemos nuestras palabras. Si no vamos a decir algo para ayudarlo a levantar, ayudarlo a salir de la depresión, mejor quedémonos callados. Cada uno de nosotros tenemos 2 oídos, aprendámoslos a usar. Las personas que están pasando por depresión muchas veces no quieren hablar, pero cuando toman la iniciativa de hablar, necesitan ser escuchadas. Así que escuchemos. Quizás no tengamos cómo contribuir para el pago de la terapia, pero escuchar, motivar, acompañar, cada uno de nosotros podemos hacerlo. Así que usemos esos 2 oídos que tenemos para ayudar a quienes están pasando por depresión. La depresión es una realidad, es una enfermedad que necesita tratamiento, que necesita ayuda y que necesita del apoyo familiar. Reconoce el dolor de la persona deprimida. No intentes contradecir las razones de la depresión. Entendamos, escuchemos. Cuando la persona esté conversando con nosotros, es importante que realices preguntas para continuar la conversación. Muéstrese que está realmente prestándole atención, que le estás escuchando. No que el familiar, el amigo o el vecino nos esté contando sobre ese dolor tan profundo que tiene en su corazón y nosotros de repente cambiemos el tema, porque eso lleva a herir profundamente su corazón. Cuando la persona
toma esa iniciativa de hablar, es importante que nosotros estemos ahí para escuchar. En ese momento que vamos a tener la conversación es importante dejar el celular a un lado, dejar cada una de las cosas que nos pueden desconcentrar y escuchar, estar ahí atentos para escuchar a la persona y poder seguir generando preguntas que nos permitan mantener el diálogo. Si es necesario decir algo, debemos hacerlo. Podemos ser sinceros con respeto y con mucho amor. Eso sí, debemos tener mucho cuidado con las palabras, que sean palabras que sanen, palabras que ayuden a levantar y a salir de ese momento difícil que el familiar está presentando. Si eres tú quien identificas los síntomas y estás pasando por un proceso de depresión, te invito a que comiences a mirar el pasado y a realizar el proceso de cicatrizar las heridas de tu corazón. Necesitas fortalecer tu confianza en Dios. Empieza a leer la Biblia, los salmos, a escuchar música instrumental, música cristiana, música espiritual que te permite conectarte, tener paz, sentir tranquilidad y fortalecer tu fe en Dios en esos momentos de dificultad. Cuando vienen recurrentes los pensamientos negativos, es importante hacer algo cuanto antes que te ayude a gestionar los pensamientos. Puedes escribir todo lo que estás pensando y sintiendo, y luego lo rompes. Puedes practicar la risoterapia, que es un ejercicio que ayuda muchísimo a gestionar esos pensamientos y es simular tu sonrisa. 10 repeticiones, descansas un poquito y vuelve y lo haces 30 veces, mañana, mediodía y tarde, o en esos momentos en que el pensamiento es muy persistente. No te compares con otros. Debes empezar a trabajar en fortalecer tu autoestima. Es necesario cambiar de hábitos de alimentación, dejar el azúcar, las bebidas negras, los fritos, consumir más frutas, más semillas, más verduras, iniciar ejercicio, practicar ejercicio. El ejercicio contribuye a que se estimule la serotonina en tu cerebro y a la vez a que empiece a fortalecerse la autoestima. Empieza con unos 20 minutos de ejercicio diario y poco a poco hasta que logres la hora, las 2 horas. En un trastorno de depresión es muy importante realizar ejercicio físico. Ten mucho cuidado de estar buscando significados de los medicamentos en la internet. Cuando el médico te envíe una fórmula médica, sigue la prescripción paso a paso, que es por tu bien. Muchas veces buscamos contenido en la internet que lo que hace es desinformarnos. Si sentimos algún síntoma adverso, pues inmediatamente debemos pedir la cita de control con nuestro médico y él va a definir qué medicamento por cuál no lo puede cambiar o cuál es el siguiente tratamiento que te va a orientar, pero no suspendas tu tratamiento sin la orientación médica. Comienza poco a poco a fortalecer tus relaciones sociales y familiares. Realiza ejercicios de respiración 3 veces al día. Sal a contemplar la naturaleza, el cielo. Puedes utilizar el arte, dibujar, colorear, escribir, realizar alguna manualidad. Debemos mantenernos ocupados la mayor parte del tiempo. Poco a poco, enfócate en los pensamientos positivos. Logra todos los días ver qué bendiciones vivió en ese día y así poco a poco irás incrementando el pensamiento positivo. Te invitamos a aplicar lo aprendido y a buscar ayuda inmediata si la requieres. Estamos para acompañarte. Te esperamos la próxima semana para conversar sobre cómo sanar las heridas emocionales. Si deseas más información, puedes ir a la página web www.construyamosfamilia.org o escribirnos al número de WhatsApp 320-370-5704. 320-370-5704.